Bueno, ahí vuelvo ya a la transmisión. El internet está hoy como fallando bastante. Entonces ahí estoy de nuevo en la transmisión. Me confirman por favor nuevamente si se ve bien, si se escucha bien, para que sigamos avanzando. Me confirman por favor, Torcoroma, que se acaba de conectar, si se escucha bien. María José también, si se ve bien. Se escucha y se ve bien, me dice María José. Por favor, compartan el en vivo para que la gente se vaya conectando, porque ahorita había muchos, pero pues como lo volví a iniciar, ya no hay algunos. Entonces les decía eso, que los niños, tienen tres características, que son dependientes, que son moldeables y que son extremadamente vulnerables. Y hay dos momentos de la vida en que los seres humanos somos más vulnerables que cualquier otro. Uno de ellos es en la infancia más precoz, es decir, cuando estamos más pequeños, y el otro momento es en la adolescencia. Son los dos momentos donde más nosotros necesitamos de las figuras de autoridad de nuestros papás. Es el momento donde los niños necesitan más de nosotros. Entonces, como yo les venía contando este tema del contexto, esto de los niños, de la niñez, es relativamente muy nuevo. ¿Por qué? Porque es que antes del Renacimiento, más o menos en los siglos XIV o XVI, los niños no existían. ¿Qué quiere decir que no existían? No es que no hubieran, es que los niños trabajaban con los adultos y trabajaban como si fueran adultos. Entonces no se tenía en cuenta eso de que eran niños, de que eran frágiles, de que eran vulnerables, de que eran pequeños, sino que ellos tenían que responder como adultos y trabajar como adultos. Ya luego viene la revolución industrial, que todos sabemos que es en el año 1760, y ya no había tanta necesidad de la mano de obra infantil. ¿Por qué? Porque las máquinas llegan a reemplazar a muchos trabajadores. Entonces, como ya no necesitábamos o no se necesitaban tanto los niños para trabajar, entonces los mandan para la casa. Los mandan para la casa. Y ahí entonces comienza a aparecer algo que se llama el núcleo familiar. El papá trabajando, la mamá en la casa haciendo los oficios y el niño en la casa o en la calle jugando. Entonces ya empezó a crearse el núcleo familiar. Como eran tantos los niños y habían tantos niños en la calle jugando y haciendo nada, entonces se creó la necesidad de abrir las escuelas con una doble funcionalidad. ¿Cuál era esa funcionalidad en las escuelas? Pues que los niños fueran a aprender y que los niños fueran a jugar. Entonces ya ahí comienza a dársele más o menos un valor a la niñez. Y más o menos hace 150 años estamos estudiando la infancia de los niños. Entonces esto es relativamente nuevo. Entonces hay muchas teorías alrededor de la infancia de los niños. Entonces está Vygotsky, está Sigmund Freud, en fin. Hay muchos teóricos que se han ido encargando de saber y de conocer la infancia de los niños y cómo debemos criar esos niños. Y pues uno de esos médicos, investigadores, pues es la doctora María Velasco y lo consigna aquí en este libro que les estoy presentando hoy. Entonces, dice la doctora María Velasco ahí en el libro que existen dos tipos de traumas que todos los seres humanos podemos llevar y que se crean en la niñez, Entonces, ¿cuáles son esos tipos de traumas? Primero, criar con gritos, con reproches, con amenazas para que los niños obedezcan. Entonces, es el estar todo el tiempo gritando a los niños, pegándoles todo el tiempo, amenazándolos todo el tiempo, una crianza muy dura, muy difícil. Eso a largo tiempo va creando unos traumas
en los seres humanos. Entonces, ¿cómo crecen nuestros hijos? ¿Cómo crecen los hijos que se exponen a este tipo de crianza? Entonces ellos van a tener un valor negativo hacia su persona, a que ellos no valen nada, un valor negativo a lo que es el amor. Para ellos el amor poco importa o no existe, no se sienten importantes, viven silenciados, son las personas que no son propositivas, son las personas que no salen adelante, son las personas que todo les da miedo, son las personas que temen hacer algo por la vida, por su vida, porque piensan que todo el mundo los va a reprochar, los va a amenazar, porque así fueron criados. Entonces, ¿cómo combatimos nosotros esta vaina? Pues a ver, a los hijos se les debe hablar con una sonrisa, hay que ser tolerantes, pero ojo, hay que ser firmes, firmes. Esto es muy importante, ya les digo cómo. Escucharlos atentamente a ellos, responderles lo que ellos nos preguntan y nos dicen, pero sin mentiras, no decirle mentiras a los niños, responderles con la verdad. Y si no sabemos qué responderles, pues decirle, no, hijo, eso que me está preguntando, pues yo no sé, pero vamos a investigarlo, vamos a averiguarlo, pero no decirle mentiras a los niños. Y de ninguna manera hay que perder la jerarquía y la seguridad. Eso es muy importante. Ahora se ha metido una moda ahí toda boba, que somos felices diciendo que yo soy el mejor amigo de mi hijo, yo soy la mejor amiga de mi hija. No, nosotros no somos el mejor amigo de mi hijo, de mi hija, nosotros somos el papá o somos la mamá. Y los hijos tienen que percibirnos a nosotros como tal, como figuras de autoridad. Entonces hay que criar un poco en el modelo del garrote y la zanahoria. Entonces hay que ser fuertes, hay que tener jerarquía, hay que estar firmes, hay que tener seguridad, pero al mismo tiempo hay que amarlos, hay que ser tolerantes, hay que escucharlos y hay que hablarles a ellos con la verdad. ¿Cómo crecen hijos así? Pues hombre, ¿cómo crecen ellos? Pues se vuelven seres empáticos, seguros, tolerantes, capaces de poner límites y tienen confianza en sí mismos. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes hoy cómo quieren que crezcan sus hijos, pues ustedes van a decir que como la segunda opción. Pero entonces no se les olvide, para que crezcan como la segunda opción, hay que ser fuertes, hay que mantener la jerarquía, hay unas normas establecidas en la casa que no se pueden romper, pero al mismo tiempo tengo que criarlos desde el amor. Entonces esas dos cosas tienen que ir unidas. Ni mucho amor, porque lo termino consintiendo y perdiendo, ni mucha autoridad y mucho juguete y muchas amenazas y muchos gritos, porque también lo termino dañando. Otra cosa o la otra manera de traumarse. Entonces es cuando sucede algo repentino, escribí yo ahí, de inmensa magnitud, algo muy grande. Entonces, como el cerebro del niño está en construcción, el niño está vulnerable, pues esa acción, ese acontecimiento, le pega mucho más duro al niño. Entonces, por ejemplo, ¿qué los puede traumar? Entonces, cuando ven la muerte de alguno de sus progenitores, viven en entornos violentos, sufren algún tipo de accidente, sufren alguna enfermedad inesperada. Por ejemplo, hace días vimos con mucha tristeza la muerte de una familia en la vía Cúcuta-Tibú. Entonces asesinan a los padres, muere un niño de 6 o 9 meses, pero hay un niño de 10 años que queda vivo. Entonces ya ahí de entrada ese niño va a criarse, va a crecer con un trauma en la vida. ¿Qué será el futuro de ese niño? Pues no lo sabemos. No sabemos el qué camino vaya a elegir. Puede, y Dios quiere que sea así, que elija el camino del bien, pero ese hecho traumático puede que haga que él elija el camino del mal. Entonces, ¿qué es la invitación aquí? A no juzgar, porque nosotros somos buenos para juzgar, para criticar, para señalar, pero no conocemos las realidades de las demás personas. Entonces, no es justificar a las personas porque tengan X o Y conducta, pero tampoco hay que estar juzgando sin saber nosotros por qué cosas han tenido que pasar en la vida. Entonces, en vez de juzgar, es mejor tratar de comprenderlos y entrar a ayudarlos, entrar a ayudarlos. Entonces, esos son los dos tipos de traumas que se pueden generar en el ser humano a partir de la infancia. Bueno, en la crianza de nuestros hijos
así como es importante lo que hacemos por ellos, también es importante lo que dejamos de hacer por ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nosotros sabemos y queremos dar buen ejemplo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros gestos. Todas esas actitudes sostenidas en el tiempo tienen la capacidad de moldear a nuestros hijos, determinando quiénes son y lo que podrían llegar a ser. Los hijos son en la calle, en el colegio, en la escuela, el reflejo de lo que son en la casa. Cuando traen al niño, a la niña a la terapia, uno lo que trata de averiguar es cómo es la relación y cómo es la vida de los padres. Porque los niños son como ese síntoma de lo que está ocurriendo en la casa. Entonces, así como nosotros los criemos, así como nosotros los moldeamos, así mismo, pues ellos van a criar con esas mismas actitudes. Ustedes no se han dado cuenta que sí, pero ese pelado es igualito al papá, sacó el genio de la mamá. Pues claro, porque fueron moldeados de esa manera. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que en la casa nosotros no tuvimos actitudes así, este pelado, ¿por qué me saldría así? En la casa ninguno de nosotros fue tal cosa, ¿por qué este muchacho me salió de esa manera? Pues por algo más sencillo también, porque hay cosas que no hacemos, hay cosas que dejamos de hacer. Entonces dice aquí la doctora María Velasco, lo que falta y debería estar también daña. Entonces, ¿qué no hacemos nosotros? Entonces, cuando no estamos al lado de los hijos, y no estar al lado no solamente es irnos de la casa a trabajar, porque a veces los papás o las mamás están, pero no están, es decir, a veces la cercanía no es compañía. A veces uno tiene a la mamá ahí, tiene el papá ahí, pero no cuenta con ellos. A veces uno tiene la esposa ahí, tiene el esposo ahí, pero no cuenta con él o no cuenta con ella. Entonces a veces estamos ahí supuestamente, pero es una figura decorativa nada más. Hay que aprender a jugar con los niños, hay que volver a ser niños con ellos, meternos en el papel de niños y jugar con los niños, descubrir el mundo con los niños, y eso a veces no lo hacemos. Hay que demostrarles amor. Si yo les pregunto a ustedes le demuestran amor a los hijos, seguramente todos dirán que sí, pero los hijos saben que ustedes los aman o viven como si no los amaran. Entonces hay que decirle al hijo, hijo, te amo, hijo, estoy haciendo esto porque te amo, hijo, te estoy corrigiendo porque te amo y te lo demuestro de tal manera. Entonces uno tiene que también empezar a hacer eso, demostrarles ese amor. A mí me gusta mucho, bueno, sin criticar las generaciones anteriores, pero ahora hay una ola de papás y de mamás que estamos tratando de criar a nuestros hijos desde el amor. Vamos a ver cómo nos funciona. Ojalá que sí, Dios quiera que sí, de demostrarles el amor, de tratarlos bien, de enseñarles las cosas, de preocuparnos. Miren, ustedes no se imaginan cuántas personas me escribieron para este en vivo, para este tema. Quiere decir que estamos preocupados, que queremos hacer las cosas bien. Entonces eso ya de por sí, eso es ganancia. Y otra cosa que no hacemos, o que mejor que hacemos, es la ausencia, no estar mucho tiempo en la casa, los silencios, ver cosas y quedarnos callados, la soledad, dejar a nuestros hijos solos todo el día en un bendito celular, todo el día en un televisor. Llegó de la escuela y agarró fue el celular y no se supo más de mundo. A veces, a veces no, pues eso que les dejamos que ellos hagan, pues también es dañino para la formación de ellos. Entonces, muy importante esa vaina, tratar de hacer cosas por ellos. Bueno, sigamos. Entonces, dice la doctora María Velasco que lo que nos hace personas es el amor y empieza a contarnos el descubrimiento de un teórico de la psicología llamado René Spitz en el año de 1945. Te imagínense ustedes que había niños que nacían enfermos, como hoy en día que hay niños que nacen enfermos y hay que llevarlos a que les tengan un cuidado especial mientras la mamá pues está recuperándose también del parto. Entonces a estos niños los llevaban a la clínica o algunas veces a orfanatos y les brindaban
todo lo que se pudiera desde la medicina para que estos niños pues se pudieran recuperar. Pero los aislaban totalmente del papá y de la mamá. Solamente se encargaban de darle alimento, vestido y medicina para que el niño se recuperara. Entonces ellos empezaron a descubrir en estos orfanatos y en estas clínicas que los niños empezaban a involucionar, por decirlo de alguna manera, es decir, el niño estaba bien cuidado, bien alimentado y con la medicina correcta, pero a los días se daban cuenta los médicos que ellos dejaban de sonreír, luego se daban cuenta que dejaban de jugar, luego se daban cuenta que dejaban de comer y algunos morían y otros lograban sobrevivir, muy difícilmente, pero lo lograban. Entonces se dio cuenta René Spitz que el ser humano y el niño necesitaba del papá y de la mamá, del cariño. Entonces esta también es una reflexión muy importante para nosotros. ¿Por qué? Nosotros creemos que ser buen papá o ser buena mamá es cumplir materialmente con todo lo que mi hijo necesita. Y eso es importante, pero no lo es todo. Eso es importante, pero lo esencial es brindarles amor, es brindarles ternura, es brindarles cariño, es brindarles abrazos, es brindarles calor de hogar. Entonces, eso muy importante ahí, porque dice la doctora María Velasco, lo que nos hace personas a nosotros es el amor. Me encanta esa frase. Lo que nos hace personas es el amor. Entonces, ¿qué es ser madre y qué es ser padre? Entonces, existen dos cosas trascendentales en la vida para que los niños crezcan sanos. Crezcan sanos. Una es la unidad. Entonces, ¿qué significa esto de la unidad? Entonces, es una unidad suficientemente estable entre los padres que tengan relaciones sanas y que puedan cumplir las funciones básicas. El papá, la figura paterna, y la mamá, figura materna. Esto es la base para el desarrollo mental y emocional del niño. Entonces, el papá y la mamá que no se quieren, que se dejaron, que se separaron, que se odian, que no se pueden ver, muy bien, no funcionaron como pareja. Pero la mamá no le puede prohibir al papá ser papá y el papá no le puede prohibir a la mamá ser mamá. Y entre ellos tienen que tener una relación sana, a pesar de los odios, de las traiciones, de los desencuentros, porque tienen que pensar en el bienestar del hijo. Entre más sana sea esa relación del papá y de la mamá, mejor va a ser para el desarrollo mental y emocional del niño. Entonces usted puede no querer al man ese porque la dejó, porque la abandonó, porque le puso cachos, lo que sea, pero usted no puede hablarle mal a su hijo del papá de él y viceversa. Y tienen que tratar de tener una relación sana, equilibrada, basada en el respeto, porque esa unidad en última le va a beneficiar es al niño. Y la otra cosa trascendental es estar conectados. ¿Qué quiere decir estar conectados? Pues forjar un vínculo seguro, que el niño sienta que estamos y estaremos siempre para ellos, y aún más cuando ellos nos necesitan. Entonces, hay que andar conectados con ellos, no andar en modo automático, porque los niños no pueden sobrevivir sin nuestra atención. Y cuidado aquí con esto. Decimos que estamos conectados, que él sabe que cuenta conmigo, pero estamos todo el tiempo con el celular. Entonces llega el hijo o la hija a pedirnos permiso y nosotros le decimos que sí, seguimos en el celular clavados de cabeza, ni siquiera sabemos qué nos están preguntando, para dónde van, qué nos están pidiendo, para qué nos están pidiendo permiso, etc. Cuando el hijo venga o la hija venga a hablarnos, a decirnos algo y tenemos el celular, hay que bloquearlo enseguida y prestarle toda la atención al niño o a la niña. Si estamos viendo televisión, pues hay que ponerle pausa o apagarlo, dependiendo, y prestarle toda la atención necesaria al niño y a la niña. Eso no se puede negociar. Esa vaina tiene que ser trascendental sí o sí. O sea, eso no es que si yo quiero, que más o menos no. Eso sí hay que tenerlo claritico. Porque ellos siempre van a necesitar de nuestra atención. Al comienzo, cuando nacen y empiezan a llorar todo el tiempo, lo hacen porque necesitan de nuestra atención, pero como no saben hablar, no se saben expresar, pues el llanto es la única manera que ellos tienen para comunicarse con nosotros. Entonces, cuando nacen, lloran.
Cuando ya crecen un poquito, todo el tiempo nos dicen papi, mami, todo el tiempo nos están llamando. Yo no sabría cuántas veces decirle las veces que Martín durante el día me dice papi, papi, todo el tiempo me está llamando y todo el tiempo me dice que me siente al lado de él a verlo jugar. Y digo, hijo, pero juegue solo. No, papi, siéntese aquí, me dice. O sea, ellos quieren que nosotros tengamos toda la atención puesta sobre ellos. Y eso no es gratis. La quieren porque nos necesitan. Y llega la adolescencia y empiezan a llamar la atención ahora de otra manera. Entonces se rebelan, se vuelven rebeldes, empiezan a pelear, empiezan a hacer lo que no tienen que hacer en la calle, empiezan a cortarse a veces también. Todo eso es para llamar la atención. Entonces, si su hijo está haciendo todas esas cosas, en vez de regañarlo, en vez de pelear con él, en vez de decirle un mundo de cosas y de pegarle, pues más bien interpélese y pregúntese, ¿será que él está llamando mi atención y yo no se la estoy dando? ¿Será que cuando él me llama, me busca, yo lo miro a los ojos, hablo con él, le digo que lo amo, lo escucho, lo abrazo? ¿O por el contrario, todo el tiempo lo estoy juzgando, o todo el tiempo estoy en el celular, o todo el tiempo estoy viendo la novela, o todo el tiempo estoy trabajando? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la atención es trascendental en cualquier ser humano y más que todo en los niños. Entonces, hay unos factores determinantes, dice la doctora, que debemos tener muy en cuenta. Lo que hemos vivido y no proyectarnos en ellos. Entonces, lo que hemos vivido, entonces yo sé que todos aquí decimos, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Muy bien, muy bien. Pero que lo tenga en todas las dimensiones de la vida, no solo en lo material, sino que si usted tuvo un papá o una mamá que no lo escuchaba, pues usted escucha a su hijo, dele lo que usted no tuvo. Si usted tuvo un papá o una mamá que no lo apoyaba, pues apoye a su hijo, dele lo que usted no tuvo. Si usted tuvo un papá o una mamá que no le prestaba atención a las tareas suyas del colegio, ni se despertaba en las mañanas a hacer el desayuno, nada de eso, pues dele usted eso a su hijo. Que su hijo tenga lo que usted no pudo tener, pero en todas las dimensiones de la vida. Y ojo con esto, que tengan lo que yo no tuve, porque a veces a los hijos, o a veces no, siempre a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. A los hijos no se les puede entregar todo fácilmente porque ellos van a crecer pensando que en la vida todo se obtiene de manera fácil y el día de mañana cuando no tienen lo que quieren, entonces se meten en negocios que no tienen que meterse o empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer porque se acostumbraron a tener la vida fácil. Entonces, cuidado con eso. Y lo otro es no proyectarnos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo tengo que identificar muy bien qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que necesita y quién soy yo, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra historia, qué necesitamos desaprender para continuar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que como nosotros nos fue mal en la infancia, a nuestro hijo lo tiene que ir mal en la infancia. Entonces, como a nosotros nos daban unas garroteras en la infancia todo el tiempo, nosotros tenemos que darle una garrotera a los hijos en la infancia todo el tiempo. Y a veces no es así. Por eso dice así, necesitamos desaprender. Hay cosas que uno tiene que hacer un examen de conciencia y decir, esto no es sano. Esto me lo enseñaron en la casa, pero esto no es sano y yo no puedo seguir perpetuando eso en la historia y en la vida de mis hijos. Entonces, si yo tuve un papá grosero que llegaba borracho y cascaba a la mamá mía delante de mí y etcétera, pues yo no puedo perpetuar eso en mi hogar. Yo tengo que decir, de pronto mi papá, pues también con sus problemas y sus dificultades y sus heridas, lo hacía así. Él de pronto aprendió de mi abuelo, pero yo tengo que cortar esa cadena, porque eso no es sano para mí, para mi hijo, para mi esposa, para mi entorno, para ninguno. Entonces aquí sigue la doctora y nos dice, ¿qué es ser madre? Dice la doctora, hace la pregunta, ¿qué es ser madre? Entonces nos cuenta acerca del experimento de los monos, que fue el video que muy seguramente ustedes vieron, con el que yo hice la publicidad para este en vivo. Entonces, imagínense que hay un médico, un teórico que se llama Harry, y en 1932, en 1950, no recuerdo bien en este momento, hace un experimento con unos monos.
Entonces se va, coge los monos, los micos recién nacidos, los separa de la madre, se los lleva para una jaula, y allá él hace dos micos. Tiene uno de felpa, uno de peluche y tiene uno de alambre. Al de alambre él le da la leche, le da el alimento. Pero para agarrarlo y para estar con él es feo, se siente mal porque es de alambre. Entonces los micos llegan pequeños y todos van y agarran al de felpa, pero les da hambre. Entonces, tipo de madres monos, ¿qué hacen? Se van para donde el de alambre, se comen los alimentos y se devuelven para donde el de felpa para recibir cariño, para abrazarlos. Entonces, en síntesis, dice el teórico, esto es ser madre. No tanto brindar el alimento, que ya lo habíamos reflexionado ahorita, sino brindar el amor. Brindar el amor. Y utiliza una expresión ahí que dice que ser madre suficientemente buena. ¿Cómo hay que ser madre? Suficientemente buena. ¿Qué significa ser suficientemente buena? Entonces hace un pequeño resumen, recapitula de lo que hemos venido hablando. Es una madre que sabe conectar, que mira a sus hijos a los ojos, que les habla desde el amor. Una mamá que admite que hay diferencias. Mi hijo piensa de esta manera, mi esposo piensa de esta manera, yo pienso de esta manera. Pero vamos a mirar cómo agarramos esas diferencias y construimos hogar. La mamá es la que entiende que no puede con todo. Ahorita hay una moda que se dice que la mujer pluscuamperfecta. Es la mujer que tiene que hacer todo, trabajar, hacer de comer, hacer el oficio, criar a los hijos, ir al gimnasio, mejor dicho, todo. Pero esa vaina no existe. Nosotros no podemos con todo. Necesitamos ayuda del otro, porque somos seres sociales por naturaleza, dicen los griegos. Estar dispuestas a desaprender lo que les hablaba ahorita. Entonces hay conductas que nosotros tenemos y que no son buenas. Entonces hay que desaprenderlas. A veces uno hay que, miren esto, uno a veces aprende a hacer gracias a los papás, pero hay cosas que uno tiene que no ser de los papás, ¿sí? Uno tiene que mirar sin juzgar qué cosas buenas tiene mi papá, mi mamá, qué cosas malas tiene. Las buenas potenciarlas y las malas alejarlas. No para juzgar, sino para nosotros ser mejores personas. Las mamás que son suficientes, que están todo el tiempo, que se sientan capaces y que se sientan buenas madres. Pero es que no es decir yo soy buena mamá, es hacerlo realidad con las actuaciones. ¿Y qué es ser buen padre? Entonces miren, los niños necesitan sí o sí de la función paterna para que crezcan sanos. Y la mamá tiene que permitir esto. Porque una mamá que no permita esto, que no permita al hijo estar ahí, al papá, perdón, estar ahí, va a criar al hijo con una dependencia emocional. ¿Y qué es ser dependiente emocional? Pues ser dependiente emocional es una persona que tenga una necesidad excesiva de afecto, una necesidad excesiva de aprobación. Entonces es el muchacho o la muchacha que crece, llega adolescente, se consigue el novio o la novia y le están pegando la cachera y no es capaz de dejarlo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad excesiva de afecto, de aprobación. Tiene el novio o la novia y le está clavando la mano y no es capaz de dejarlo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad excesiva de afecto, de aprobación. Son las personas que no hacen nada hasta que alguien les diga, sí, hágalo, así está bien, tiene que ser por ahí. Entonces, porque necesitan todo el tiempo que le estén aprobando eso que tienen. Entonces, miren, hay dos grandes momentos. De los 0 a los 12 años, la crianza o la compañía de la mamá es indispensable. De los 0 a los 12 años. Pero de los 12 años en adelante, tiene que entrar la figura paterna, que es que el que comienza a establecer los límites, a meter al niño en el mundo, a enseñarle las cosas como son, a decirle que usted no puede salir a la calle a hacer lo que quiera, que hay unas reglas, que el mundo se compone de unas reglas, etc. Entonces la mamá tiene que dejar al hijo que se vaya de cierta manera con el papá, que el papá esté con él. Lo que pasa es que a veces también sucede
que pareciera ser que la mamá está criando dos niños en la casa. Entonces, un niño pequeño y un niño grande, el esposo. Entonces, si yo quiero un buen hijo, tengo que ser o prepararme para ser un buen papá. Yo no le puedo pedir a Dios un buen hijo si yo no me estoy convirtiendo en un buen papá. Entonces nosotros tenemos que dejar también que las esposas, quitarnos eso de la cabeza, que las esposas tienen que criarnos a nosotros también. Entonces, pobres mujeres, criando un niño pequeño, pero criando otro grande también irresponsable. Entonces, terrible esa vaina también. Entonces, la función de la figura paterna ofrece varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, pues ser sostén para la mamá. Entonces, el papá tiene que ocuparse de la mamá cuando la mamá está incapacitada, cuando está enferma, cuando está en la dieta. Tiene que hacerla sentir valiosa, amada, querida, deseada, nalguearla, besarla, hacerla sentir mujer, pero ser también el sostén cuando ella lo necesita. Para eso es la figura paterna. O sea, no me cabe en la cabeza cómo una mujer está en la dieta y el marido se va para un billar todo un fin de semana a tomar. Entonces eso no es una figura paterna. Segundo, los límites, lo que les decía ahorita. Entonces los hijos deben salir a explorar el mundo. Tienen que ir agarrados de la mano del papá a explorar el mundo. Pero cuando lo hagan tienen que estar capacitados, fuertes, seguros, resistentes y capaces. Y esa capacitación, esa fuerza, esa seguridad, esa resistencia, esa tenacidad se las brinda la figura paterna, porque es la encargada para eso. Y la figura materna, pues es la encargada del amor. La mamá ama y el papá establece límites. La mamá ama y el papá es la fuerza del hogar. Tercero, la realidad. Entonces el papá lo acerca a la realidad, le pone límites. El papá, la figura paterna, es el suelo donde el hijo se asienta, es la seguridad. El papá es el que nos capacita y es el que nos impulsa a volar. Pero un papá que no esté capacitado, que le dé miedo volar, que le tenga miedo a los desafíos que la vida le propone diariamente, pues difícilmente va a poder explorar esa figura de paternidad. Y cuarto, la oportunidad. Entonces, la oportunidad para enfrentarnos a la vida, para conocer nuestras fortalezas, para conocer el mundo real, para saber que el mundo es competitivo, que si yo salgo y me pueden comer, lo van a hacer porque el hombre es el lobo para el hombre, dicen también los griegos. Entonces, todo eso me lo entrega a mí el papá. Yo sé que muchos están pensando, bueno, y el que el papá está muerto, el que está separado y ese man no le para bolas al niño, ya voy para allá, ya les voy a decir qué tienen que hacer. Entonces el papá tiene que ser esa jerarquía y esa autoridad. Pero esta vaina, esta jerarquía y esta autoridad, eso se gana, eso no se impone. Ese cuento de que porque yo lo digo, yo soy su papá, yo soy el que mando, eso no funciona así. Eso se tiene que ganar, la jerarquía y la autoridad. Entonces recapitulemos más o menos hasta dónde vamos. La figura materna es imprescindible ¿para qué? Para que el niño sobreviva, para que nos construyamos seguros, para que nos creamos dignos de amor, para que nos creamos suficientes, para que nos creamos personas con derechos. Para eso es imprescindible, indispensable la figura materna. Y la figura paterna, la figura del papá, es indispensable ¿para qué? Pues para que nosotros seamos responsables, para que nosotros tengamos límites, para que nosotros vivamos con esperanza, con alegría, para que tengamos una vida con propósito. Un joven, un adolescente que no respete la autoridad, la policía, es porque el papá no hizo bien su función como su papá y no le enseñó la autoridad. El que sale a la calle a acabar con todo, bueno, en fin, a vandalizar. El papá no le brindó esa figura de autoridad, no le puso esos límites. A la calle nosotros no podemos salir a hacer lo que nos dé la gana y eso se aprende es con la autoridad en la casa. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos equipo. Esa vaina de que papá, deme permiso, mamá, vaya pregúntele a su papá, vaya pregúntele a su mamá. Y lo ponen a uno como hijo o uno pone a los hijos en una ruleta ahí que no saben qué hacer. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro. Y otra cosa que hay que tener clara, no hay que desautorizar al papá, no hay que desautorizar a la mamá. Si no estamos de acuerdo con la decisión, luego en privado lo hablamos, pero delante de los niños
de los hijos, no nos podemos desautorizar. Bueno, me copian si están aburridos, ya vamos terminando. Entonces, termina la doctora María Velasco diciéndonos que hay 4 acciones para ser suficientemente bueno. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos de ser madre suficientemente buena? Hay 4 acciones. Entonces dice ella primero, el embarazo es una regresión. ¿Qué significa esta vaina que el embarazo es una regresión? Pues que en el embarazo volvemos a ser niños. Entonces nos vamos, compramos ropas de niños, compramos juguetes de niños, compramos la bañera, estamos ilusionados que ya van a ser, volvemos a ser niños. Y esa emocionalidad de la infancia vuelve nuevamente a nosotros. Entonces, si nosotros tuvimos una infancia amorosa, segura, feliz, pues vamos a ser papás amorosos, seguros y felices. Si no, no lo vamos a hacer. Entonces, si tuvimos una infancia no tan feliz, muy triste, bueno, pues voy a sanar esa vaina. ¿Cómo sano eso? Pues busco un profesional, busco un psicólogo. Hay que quitarnos de la cabeza que a los psicólogos van los locos. Hoy hay no sé cuántas personas conectadas aquí viendo hablar a un psicólogo y ninguno está loco, sino que esto es una vaina que todos necesitamos y como no la sabemos todas, pues hay que ir a buscar al que sabe o al que está en la tarea. Entonces, sanar para ser buen padre, sanar para ser buena madre. En el embarazo ocurre algo, ocurre un duelo. ¿Por qué un duelo? Porque hay una pérdida. Pues, ¿qué se pierde? Pues se pierde la juventud, que ya no va a volver a ser igual, porque ya tenemos que convertirnos en personas adultas, porque tenemos un hijo que tenemos que criar. Aunque hay muchos papás, pareciera que esto no les importara y siguen en la juventud. Perdemos la libertad. ¿Por qué perdemos la libertad? Porque ya no podemos hacer lo que nos da la gana, ya tenemos una familia y tenemos que ser responsables con ellos. Y perdemos la flexibilidad, perdemos la capacidad a veces de dormir tarde, de ir a hacer... ¿Por qué? Porque el niño o la niña recién nacido y pequeño demanda de nosotros que los tengamos 24/7. Tenemos que estar todo el tiempo con ellos. Esas son las 2 primeras acciones. Y las otras 2 acciones, entonces, dice la doctora que existe una preparación extrínseca y una intrínseca. ¿Cuál es la extrínseca? Lo de afuera. Entonces preparamos el coche, la cuna, la ropa, la habitación, que el letrero, bienvenido hijo a la casa, hacemos baby shower, muy bien. Pero más importante aún, la intrínseca. ¿Y cuál es la intrínseca? Pues tener calidad en las relaciones familiares. Entonces, ¿yo qué amor, qué calidad de vida le voy a brindar a un hijo si vivo encendido con el suegro mío? Si me iba dando cuchilla con el suegro mío, si de no bajo de chismosa la suegra mía, la mujer mía, yo tengo que preparar el ambiente para que ese niño, esa niña, nazca en un ambiente seguro. Y cuarto y último, dejar de ser hijos. Dejar de ser hijos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía ahorita. A veces las pobres mujeres se casan con un hombre y terminan criando 2. Entonces, el niño pequeño y el niño grande. Entonces, yo tengo que dejar de ser hijo porque me convertí en papá. Tengo que dejar de vivir como niño, como adolescente, como joven, porque tengo que empezar a vivir como adulto. Y dice la doctora ahí, y expone un caso, ojo con los abuelos. Y espero no echarme enemigos yo con esto. Los abuelos, muy lindos, muchas gracias, son importantísimos en la vida de los hijos, nos ayudan con los hijos, pero las decisiones de los hijos las toman los papás. Las decisiones de los hijos las toman los papás, no los abuelos. Entonces al abuelo nosotros le agradecemos que quieren nuestros hijos, que los consienten, que les alcahuetean, muy bien. Y estaremos agradecidos y toda la vida los vamos a necesitar. Pero las decisiones sobre los hijos nuestros la toma el papá y la mamá. Y los abuelos tienen que aprender a respetar eso. Eso muy claro ahí. Los que están solos. Entonces, eso es lo que les decía. Los que están solos, los que el papá se murió, tiene otra mujer, los abandonó, etc. O caso contrario, el papá que está criando solo a sus hijos porque la mujer los dejó. Tienen que asumir los 2 roles. Si están solos, tienen que asumir los 2 roles. Entonces,
el rol de la zanahoria y el garrote. Darle amor, pero al mismo tiempo establecer límites. Pero esa vaina de establecer límites tiene que ser con honestidad. Yo no puedo estar diciéndole al hijo mío, mire, usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser sincero, usted tiene que ser transparente. Y llegan a la casa a cobrarme, yo le digo al hijo, dígale que yo no estoy. Entonces le estoy enseñando una cosa, pero con mis acciones le estoy dando a conocer otra. Entonces ahí se va perdiendo la autoridad, se va perdiendo la autoridad. Otra dimensión en la que se pierde la autoridad, hombre, pues si yo soy el papá y tengo moza, pues ¿qué autoridad voy a tener yo sobre mis hijos? Pues ninguna autoridad voy a tener yo sobre los hijos míos. Otro caso, existe el papá que dice, yo al hijo mío lo amo, lo he entregado todo, es la vida mía, pero él a mí no me quiere. Y yo les pregunto, ¿y usted cómo trata a la mamá del niño? Ah, con ella sí tenemos problemas, de vez en cuando la casco, no sé qué. Usted puede amar a su hijo, le puede dar todo, pero si su hijo ve que usted le está cascando a la mamá, pues ese niño va a crecer con resentimientos, con dolores hacia usted. Entonces, si están criando solos, tienen que asumir esos dos roles, pero todo desde la sinceridad. Llega un momento de la vida, o sea, el niño puede estar pequeño, yo le puedo decir que el ratón Pérez va a venir y le va a llevar el diente y le va a traer plata, listo. Que va a llegar el niño Dios o Santa Claus, le va a dar un regalo si se porta bien, listo. Pero llega un momento de la vida que el niño ya no es niño y yo tengo que ser sincero con ese hijo y hablarle y decirle, yo tengo que contarle las cosas como son y no inventarle mentiras, porque si usted le dice mentiras en el colegio o en la calle le van a decir la verdad y usted ya perdió la autoridad con ese hijo o con esa hija que tiene. Ahora los que se han equivocado, los que toda esta charla, bueno, esto es cuando uno da estas charlas ocurre mucho que uno empieza a pensar, ay, así es aquel, ay, eso que está diciendo le cae a aquel, ay, ojalá lo viera a fulano de tal. Pero a veces nosotros nos hemos equivocado como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Bueno, nos hemos equivocado. No hay que quedarnos ahí en el error. Hay que salir adelante. Si nos equivocamos, bueno, hay que remediar el camino. Hay que hablar con ese hijo, hay que hablar con esa hija. Hay que buscar nuevas estrategias, hay que buscar un profesional que nos oriente cómo enderezar el camino y enderezar el camino, ponernos en acción. Si nos hemos equivocado, nada está perdido. Si usted es una persona que se está equivocando y está viendo este en vivo es porque usted quiere hacer las cosas bien. Entonces, empecemos a mirar a ver cómo las hacemos bien. Entonces, todas esas personas que están ahí conectadas, que no veo cuántas son, ahorita las saludo y leo las preguntas que tengan ahí en el chat, yo les voy a pedir el favor que cierren un momento sus ojos y piensen en sus hijos y en cómo han estado criando a sus hijos. Van a cerrar un momento sus ojos y los van a abrir cuando yo les diga. Bueno, ya los pueden abrir. Ánimo, lo estás haciendo bien. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Ser papá o ser mamá, nadie nos enseñó cómo se hace, cómo se es. Ojalá nos hubieran enseñado, ojalá nos lo hubieran dicho. Y nosotros lo hemos hecho como hemos podido. Ahí estamos batallando, pero nos estamos dando la pelea y eso es lo bueno, lo que les decía ahorita. Si están viendo esto en vivo, quiere decir que quieren hacer las cosas bien. Entonces, los animo, si necesitan ayuda, si tienen casos, pues me lo hacen saber, me escriben por el interno, miramos qué se puede hacer. Lo importante es que no nos rindamos, lo importante es que no nos dejemos ganar la pelea. Entonces lo estamos haciendo bien, estamos luchando, estamos batallando con errores, con dolores, con heridas, pero estamos logrando salir adelante. Entonces, tengan muy pendiente eso que es muy importante. Ahora, todos los martes vamos a seguir hablando de todos estos temas. En algún momento van a venir invitados para que entre todos aprendamos. Pero yo qué necesito de ustedes para que estos espacios se sigan dando, pues que ustedes compartan estos en vivos, para que ustedes si ven que la comadre mía, la hermana, un familiar, un amigo está bregando con el hijo, pues mándele el en vivo y mire para que lo vea.
Sí, es decir, que esta información se multiplique, que esta información nos multiplique, se multiplique. Y nosotros nos seguimos viendo todos, todos los martes, todos los martes a esta hora, todos los martes a esta hora con temas diferentes. Ya pues de los hijos no vamos a hablar más, no sé en cuánto tiempo, porque por ahora hay personas que quieren otros temas y que ahí en los comentarios me escribieron de otros temas. Entonces es enfrascarnos en varios temas al tiempo. Entonces hoy era el de criar con salud mental. Ya entre 8 días les diré de qué tema vamos a hablar el próximo martes a las 8 de la noche. Y eso, recomendarles entonces que compartan este en vivo. No hay preguntas por ahí en el chat, no veo. Bueno, espero que la información haya quedado clara. Entonces, si ustedes ven y creen que alguien necesita de esta información, compartan este en vivo con ellos para que esta comunidad, por decirlo de alguna manera, vaya creciendo y nos vayamos viendo martes a martes con temas que nos interesen, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, la familia, desde la psicología, bueno, en fin, se vienen muchos temas ahí, pero entonces para eso, lo que les decía, necesito que sigan la página, que compartan la información para que sigamos haciendo este tipo de encuentros. Entonces, nos vemos en 8 días. Les mando un abrazo a todos. Gracias por conectarse. Hoy tuvimos un poquito de problemas de conectividad. Pero bueno, los invito entonces para que entre 8 días nos veamos, para que hablemos de la violencia, de lo que está pasando en el Catatumbo, cómo se explica todo eso desde la psicología. Bueno, en fin, eso vienen muchos temas para hablar. Pero necesito de la ayuda de todos ustedes. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí conectados y nos vemos de hoy en 8 a las 8 de la noche. Muchas gracias.